Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que, acabando la Semana Santa, quiero dedicar a nuestro Señor, con motivo de esta serie de Chosen, que me parece que adolece de todo rigor bíblico. Y estamos hablando, yo me he dedicado a la exégesis bíblica, como profesor de introducción a los libros históricos, y claro, este tipo de cosas me resultan muy dolorosas. ¿Por qué quería hablar de esto? Porque me he encontrado con gente que está muy preocupada, porque gente cercana a ellos pues vienen entusiasmados con la serie. Dice, hombre, pues ahora tenemos un producto que habla de Jesús, que no es pornografía, que no es violencia, y claro, que acerca al contexto histórico, que es una cuestión que, claro, gente que no ha estudiado el tema, pues le parece efectivamente que eso le acerca, ¿no? O porque ahora sí que me puedo acercar a ese Jesús misericordioso, humano, bueno, que antes no me podía imaginar, ¿no? Y entonces la gente, pues estas personas, dice que les dices unas objeciones y dice, bueno, pero esos inconvenientes es porque han intentado adaptar el Evangelio para que todo el mundo se pueda sentirse identificado con los apóstoles, ¿no? Y así pues presentan a Mateo como autista, a Santiago como cojo, a Pedro como una persona inasumible, en fin. La crítica que voy a hacer no es exhaustiva, entre otras cosas porque ya les advierto que no he tenido estómago para verlo todo. He ido viendo cosas aisladas y de esas les voy a hablar. Ya ha habido películas reprobables sobre la figura de Jesucristo, como el Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, que era un Jesús meramente humano, no es Dios. La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, que presenta a un Jesús 10 años después, 11 años después, en 1988, con dudas de su misión, con miedo ante su destino, con lujuria en su cabeza. Pero esta manipulación de ahora me ha parecido más peligrosa que las otras, porque no atacan frontalmente, sino que es un enfoque bastante con una mentalidad de una parte de los protestantes, mormones también, muy antibíblico, que no pone a Jesús como una persona divina que se ha encarnado, sino como uno más como nosotros. Por eso también habrá muchos protestantes que les parezca inadmisible esta serie, ¿no? Los fundadores de Angels, que es la compañía que promueve The Chosen, son mormones y evangélicos. Los directores de la serie todos se han declarado en sus redes sociales como pro-LGTBI. Y no parece casualidad que al haberse hecho el año pasado la película La Revolución de Jesús, que habla de ese Cristo hippie de los años 60-70, pues que el actor que han escogido sea el mismo que el que encarna a Jesucristo en The Chosen. Un Cristo para el que todo vale, y en que encarna un personaje que terminó siendo un drogadicto homosexual que acabó muriendo de SIDA en 1993. Me ha producido mucho desagrado la cantidad de licencias inadmisibles sobre la vida de Jesús. Y digo inadmisibles porque oscurecen la figura de Jesús. Hay licencias intolerables porque falsean la verdad. Y luego eso es lo que queda. Porque es lo chocante, lo que ha llamado la atención, lo que se sale del discurso normal. Es decir, se nota una clara intencionalidad. Y yo les puedo asegurar, si se trata de novelar aspectos que no aparecen, pues oiga, pues hagan como hizo, por ejemplo, Carlos María Heredia en Memorias de un reportero de los tiempos de Cristo, donde respeta el texto bíblico y le pone un poquito de fantasía en cosas que los textos evangélicos no detallan. Me voy a centrar en 10 detalles. 1. La serie ya empieza avisando que hay momentos y lugares
que se han condensado, que se han cambiado y que se han añadido personajes y diálogos. O sea, ya empieza previniéndote de que van a no respetar, no adaptarse. Segundo punto. En la tercera temporada, estamos ahora en la cuarta, empezó en el año 20, dice al final, aquí están las malas noticias, tu religión, tu iglesia, la ley de Dios, tus esfuerzos por ser justos no te van a salvar. Las buenas noticias, ¿cuál es? Que Jesús dice que no necesitas de la religión, de la iglesia, de la ley de Dios, respetar la ley de Dios, o de esfuerzos por ser bueno para salvarte. O sea, ya aquí ya te están diciendo qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren demoler, ¿no? Pues promover un relativismo moral, cargarse la iglesia y que no te necesitamos hacer nada para salvarnos, porque Dios es bueno y ya nos salvará. No, que nos ha creado libres, hijo, que es que hay que poner de nuestra parte. El director de la serie, Dallas Jenkins, es evangélico. Y cuando se le ha preguntado por lo más sorprendente que esté por llegar, dice en un tono de WhatsApp que no les se sorprendan tanto, porque aún queda ver a Jesús hacer pis en el monte, porque lo que yo quiero es mostrar un Jesús superhumano. O sea, están mostrando pues por dónde va. Otro punto que se ve muy intencionado, la figura de la Virgen. Primero, que está representada por la actriz más fea de todo el reparto, con todos los respetos. Que eso no es que sea lo más importante, pero que es llamativo. Ya podían haber escogido otra persona. Una mujer que describe su parto como en contra de lo que dicen los padres de la Iglesia, como doloroso, y ella no tenía pecado original, por tanto no tenía un parto con dolor, y como pringoso, todo sucio, un asco, en contra de toda verdad, de toda sensibilidad, de todo buen gusto, diciendo que Jesús nació cubierto de excrementos, que no es lo que habitualmente, como pueden explicar los ginecólogos, sucede en los partos. Es decir, hay una intencionalidad clarísima. Luego, pues en los especiales de Navidad se insiste en esa idea de un parto normal. Y luego, pues en otro de los especiales se ve a la Virgen en su lecho de muerte, muy enferma, hablando con María Magdalena y diciéndole que ten el Magnífica para que se lo des a San Lucas. Bueno, resulta que sabemos que el Magnífica lo pronunció en la casa de Isabel y Zacarías, y que de ahí conocemos esa oración, esa alabanza preciosa. Otro punto es San Juan Bautista. La relación con el Bautista, que decía Jesús que era el más grande, lo presentan como una especie de loco que aparece en el ese dando un susto a Jesús y a sus apóstoles, o como un bobo. Jesús que le critica su austeridad, un Jesús medio hippie, borrachón, vegano, humano en sentido negativo, en contra de lo que dice el Antiguo Testamento sobre su hombría, su virilidad, su belleza. Un Jesús chabacano que hace ruidos de flatulencia, pedorretas, eructos a los niños para atraerlos. Un Jesús que le dice a Juan Bautista que te has pasado, y que le sube las cejas como diciendo, criticando su valentía para denunciar el adulterio incestuoso de Herodes, y diciendo que hay que ser más prudentes, o un Jesús que le dice a Juan Bautista que aunque la ley de Moisés condena el incesto, él está aquí para algo más grande, que para recordar esas normas morales del Antiguo Testamento. Y un Jesús a quien Juan Bautista tiene que convencerlo, darle lecciones de valentía, de lo cual es totalmente contrario al Evangelio, porque el Evangelio no es la figura que presenta. El Bautista que le dice que has hecho una mala comparación, una mala parábola, te equivocas al compararte con David, que estuvo años sin enfrentarse, y que pierdes mucho tiempo contando historias. Dice, corregir el que no se sentía digno ni de atarle la correa de sus sandalias. Un Jesús que cuando le preguntan los discípulos de Juan si es el Mesías,
Jesús se sonríe y le dice: el que me ha preparado el camino ahora me cuestiona. Otra de sus rarezas. O sea, es que no han entendido nada y van expresando pues en esas frases que van soltando pues una necedad muy grande en relación a los textos bíblicos. Otra figura, San Pedro. San Pedro lo presentan como un trapichero peleón que hace peleas callejeras por dinero porque está endeudado, que lo mismo la pesca milagrosa para pagar las deudas, que pacta con los romanos para librarse de sus deudas. Luego su esposa, que la convierten en un personaje que no aparece en los evangelios, y capítulos enteros que aparecen nuevos discípulos como un tal Tamán, cosa que ya avisaban al comienzo de la serie, que se iban a sacar de la manga lo que les pareciera oportuno. La esposa de Pedro, que aparece planificando los hijos que van a tener, con una mentalidad antinatalista que no existía en aquella época. Un Pedro que se enfada porque su mujer ha abortado y no ha podido estar con su esposa. Un Jesús que cuando va a curar a la suegra de Pedro le dice a la suegra: mira, el Simón normal es difícil de manejar, ¿y tú crees que quiero viajar con el Simón preocupado? En fin, que es otro personaje, Santiago, cojo de nacimiento. Jesús no lo cura, pero le da el poder de curar. Y él lo cuestiona diciéndole que ¿por qué no me curas? Y Jesús: no, para que des testimonio de tu fe en la cruz. Y también afirma que lidiar con tu caminar lento es más fácil que con el carácter de Pedro. Otro personaje, Mateo. Lo de Mateo es esperpéntico. Aparece un Mateo con espectro autista, todo porque dice que su evangelio es muy riguroso, y entonces que eso es propio de una persona obsesiva y tal. Un Mateo que le dice a Jesús que sus sermones son muy negativos, que eso de decir que el que miró a una mujer deseándola en su corazón ya adulteró en su corazón, que es demasiado exigente, que eso o sea, es totalmente antibíblico, es antihistórico. En aquellos tiempos el discípulo nunca podía ser más que el maestro. Un Mateo que ayuda a escribir a Jesús porque Jesús aparece bloqueado y no sabe por dónde empezar. Una presentación de un Jesús que empieza a probarse distintas túnicas como si fuera un famoso antes de dar el sermón. Es que de verdad, bueno, me ahorro calificativos porque un Nicodemo que aparece como sacerdote exorcista. Nicodemo no era sacerdote, era miembro del Sanedrín, que intenta exorcizar a María Magdalena, y María Magdalena la presenta como huérfana de padre, que vive en zona de prostitutas y de las más pobres de la ciudad, cuando resulta que era conocida porque en Magdala tenía propiedades que perdió al casarse con un soldado, un capitán o lo que fuera, ¿no? Un militar importante, que luego la maltrató y que dio lugar a que quedara poseída, ¿no? Pues luego una María Magdalena que la presentan como la preferida, como teniendo un rollito raro con Jesús, ¿no? Miren, yo con eso acabo. Les recomiendo que no pierdan el tiempo con algo que sí, que habla de Jesucristo, pero te presentan un Jesucristo que es falso y que puede hacer mucho daño, salvo que estés muy preparado y por tanto seas capaz de detectar. Si quieren conocer la época de Jesús, lean el Diatésaron de Taciano en el siglo II, lean la vida de Jesús de Ricciotti, lean a Fray Luis de Granada, la vida de Jesucristo, lean a Romano Guardini, el Señor, lean la vida de Cristo de Fulton Sheen, obispo impresionante, lean el Conocer a Jesucristo de Frank Sheed, lean el Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, o sea, hay tantas cosas estupendas que te sitúan, que te explican, que te ayudan a esto,
y en lugar de por pereza, pues tragarse un producto que me parece que deja mucho que desear, como estoy explicando, y me parece muy peligroso. Y dice, bueno, sí, es que te acerca a Jesús, sí, te acerca a Jesús, pero un Jesús que no es el verdadero. Y si quieren ver algo sobre Cristo, alguna película, vean La Pasión, vean El hombre que hacía milagros, también de Mel Gibson, que es una película para niños con muñecos de látex, que es espectacularmente interesante. Vean el Quo Vadis, el Ben-Hur, los 10 mandamientos, Raisen, en la resurrección, que se ha hecho recientemente. Hay películas bien planteadas sobre la figura humana de Jesucristo y el contexto histórico de Jesucristo. Pero por favor, no se dejen manipular en lo que se refiere a nuestro Salvador. Que tengan una feliz Pascua de Resurrección y hasta la semana que viene, si Dios quiere.